a un nuevo vídeo del curso de Biología Molecular. En la sesión de hoy analizaremos el tema de transcripción en eucariotas, que quería adelantarles que es uno de los temas quizá más densos del curso por la cantidad de datos que se dan y de terminología. Y un consejo que les quería dar es que a lo largo del curso damos muchas siglas, ¿sí?, muchos acrónimos, y es conveniente que tengan una lista para poder establecer esta correspondencia entre el acrónimo o las siglas y lo que significa, porque se van acumulando y al final nos perdemos un poco, y en este vídeo de hoy es especialmente abundante la cantidad de siglas, entonces creo conveniente Bien. La transcripción en eucariotas es un tema fundamental porque nos da una idea de la diferencia en complejidad entre procariotas y eucariotas de una manera mucho más gráfica, ¿sí? Además, después de estos temas, ¿sí?, entraremos en la noción de red genómica, y es muy importante, ¿sí?, antes de ver la traducción, que ya es un poquito un proceso que después de haber analizado la transcripción, aunque tiene una relevancia fundamental, no es tan necesario a efectos de entender el concepto de red genómica, pero la parte de transcripción sí es fundamental. Bien. Como hemos estado viendo en el curso, una de las características que se le adscribe a los procesos en eucariotas con respecto a procariotas es que en los eucariotas, los procesos son más complejos. Entendiendo por complejidad, les recuerdo que la cantidad de elementos y las interacciones que se establecen entre estos elementos presentes son tanto cualitativa como cuantitativamente mayores en eucariotas con respecto a procariotas. Hay mayor cantidad de elementos, actores, ¿sí?, o interactores presentes en estos sistemas que en procariotas. Bien. Fíjense qué cosa tan interesante. Dice que el DNA eucariótico, ¿sí?, es aproximadamente 10 veces mayor que el procariótico. Hay 10 veces mayor cantidad de DNA. ¿De acuerdo? Este es un concepto interesante que volveremos, ¿sí?, a retornar a él cuando analicemos el concepto de red genómica, ¿sí? Bien. Si para procariotas hablábamos de que solo había una RNA polimerasa, pero diferentes subunidades sigma en función de qué promotor debía reconocerse, ¿sí?, para el caso de los eucariotas no tenemos solo una RNA polimerasa, tendremos 3 RNAs polimerasas, y son 3 RNAs polimerasas en función de qué tipo de RNA van a transcribir. Y en este caso es razonablemente sencilla la nomenclatura. Fíjense, hablaremos de RNA polimerasa 1 para referirnos a aquella polimerasa que transcribe genes correspondientes a las subunidades de RNA ribosomal grandes. Luego veremos qué es esto de grandes, lógicamente, respecto a unas que no son grandes, que serán pequeñas, ¿sí? La RNA polimerasa 3, que está enfocada a la transcripción de RNAs de transferencia y un fragmentito de RNA ribosomal. Y finalmente tendremos las RNAs polimerasas 2. La RNA polimerasa 2 que tiene como función generar la transcripción sobre aquellos genes que codifican la producción de proteínas. Codifican la información para generar proteínas. ¿De acuerdo? Bien. Aquí hay algo interesante, ¿sí? Dice que el RNA ribosomal y el RNA de transferencia siempre son necesarios en todo tipo de células y bajo todo tipo de condiciones. Bien. Esto es interesante, ¿sí? El RNA de transferencia y el RNA ribosomal están implicados en un proceso que veremos posteriormente, que es la traducción, que también puede entenderse como el tránsito de flujo de información celular desde el RNA, que es un intermediario cuando es mensajero, ¿sí?, a las
proteínas, en este caso que son herramientas con acción ejecutiva, la que ejercen una función que le permite a la célula directamente operar sobre algo, ¿de acuerdo? Por eso decimos que tiene una acción más ejecutiva. Bien. La capacidad de responder al ambiente en buena medida se debe a la capacidad de producir proteínas. Por consiguiente, la célula siempre debe tener la capacidad de producir proteínas porque siempre debe tener activa la capacidad de adaptarse al ambiente. En el momento que pierda la capacidad de generar herramientas, perdería eficiencia a efectos adaptativos y por consiguiente moriría. Esta razón que acabo de explicar es la que nos permite entender por qué los promotores, que son las zonas reguladoras, ¿sí?, que están a su vez condicionando los niveles de expresión tanto de RNA ribosómico como de RNA de transferencia, siempre son constitutivos, es decir, siempre están activos, ¿de acuerdo? Esto es un elemento importante. Bien. El siguiente concepto al que me quiero referir es el de factor de transcripción. Y en este caso es preciso enfatizar en dos categorías de este tipo de factores. Los factores de transcripción son moléculas de naturaleza proteica, ¿sí?, que coadyuvan con el aparato transcripcional, es decir, aquellas proteínas involucradas o que participan en la generación de un RNA, ¿sí? Estas moléculas de RNA, ¿sí?, finalmente podrán quedarse como RNA o como proteínas, pero durante el proceso de síntesis de RNA coadyuvan con el aparato transcripcional y lo hacen a través de dos elementos funcionales. Podemos referirnos a factores de transcripción generales cuando estemos señalando aquellos factores de transcripción que están presentes en cualquier evento transcripcional, en todos los procesos, ¿sí?, donde veamos este mismo factor, que van a ser todos los transcripcionales, nos referiremos a ellos como factor de transcripción general. Se requiere bajo cualquier contexto, en todo tipo de síntesis de RNA. ¿De acuerdo? A esto le denominamos factor de transcripción general. Por otra parte, podemos distinguir otra categoría, que son factores de transcripción específicos. ¿Por qué se les apellida con este término, específicos? Porque solo van a ser necesarios cuando la célula determine la necesidad, valga la redundancia, de que estén participando. Son específicos porque interaccionan con el aparato transcripcional cuando deba producirse una proteína que se requiera por parte de la célula para responder de forma eficiente al ambiente. En caso de que la célula no lo requiera, este factor específico no se produce y por consiguiente la proteína o el RNA que se deba producir no se hace, ¿sí?, no se fabrica, ¿de acuerdo? Generales en todos los procesos de transcripción, específicos solo bajo determinadas condiciones ambientales. El hecho de que estén o no estén presentes los factores de transcripción específicos está relacionado con los procesos de detección ambiental, con la activación de cadenas de transducción y el tránsito de formas transcripcionales de una forma que no esté, digamos, con aquellas características que permiten interaccionar con el DNA, aquellas formas que sí pueden interaccionar con el DNA, ¿de acuerdo? Esto es lo que veíamos de forma muy genérica para procariotas y en eucariotas tenemos la misma situación, solo que con una diferencia. La presencia de factores de transcripción específicos no tienen por qué estar preexistentes en el citoplasma, ¿sí? Hay multitud de procesos de regulación de la expresión que permiten a la célula o bien fabricar un factor de transcripción específico ad hoc, o bien tenerlo prefabricado, o bien tener una serie de distintos gradientes, ¿sí?, de efectividad en la respuesta ambiental. Cada uno de estos elementos los
iré desgranando en sucesivos vídeos, ¿sí? Bien. Si seguimos hablando de factor de transcripción general, hablaremos de factor de transcripción 1 cuando nos refiramos a factores de transcripción generales que coadyuvan con la polimerasa 1. Para aquellos factores de transcripción generales que coadyuven con la polimerasa 3, entonces nos referiremos a ellos como TF3. Mientras que para aquellos factores de transcripción que coadyuven con la RNA polimerasa 2 generales, se denominarán TF2, simplemente Transcription Factor 2, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a entrar un poco a la transcripción de el primero de los RNAs de relevancia, que es el RNA ribosomal. Bien. ¿Y qué podemos ver en la diapositiva? Lo primero que podemos ver es que el RNA ribosomal, que en este caso está señalado con este color naranja, ¿sí? Entrevetado con estas regiones rosadas del DNA, está repetido. Bien. A este tipo de organización en la disposición del material genético la denominamos repetición en tándem. ¿Qué es una repetición en tándem? Son grupos de repeticiones, ¿de acuerdo? Son grupos de repeticiones. Bien. Algo interesante, ¿sí? Una vez que tenemos, ¿sí?, los procesos, ¿de acuerdo?, de transcripción, a partir del DNA se generan estas moléculas de RNA, que si pueden alcanzar se escribe con el nombre S, bien, o sea, 45S. ¿Qué es esto de 45S? O aquí tenemos 18S y 28S. S es un término que alude al coeficiente de sedimentación de Svelberg, ¿sí? Un coeficiente de sedimentación, en este caso, está relacionado con la fuerza centrífuga. Acuérdense que la fuerza centrífuga es una variable que depende de la velocidad al cuadrado, de la masa, ¿sí?, y del radio de giro. ¿De acuerdo? Cuando se somete un cuerpo a una fuerza centrífuga, experimentará efectivamente esta fuerza en función de la cantidad de masa que tenga, siempre y cuando consideremos constante tanto el radio como la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, una molécula 45S deberá ser más grande, desde el punto de vista del tamaño, de la masa que tiene, que es lo que distingue de una 18S. Bien, algo interesante, fíjense. Se comienza la transcripción y a partir de la información codificada en el DNA se genera una molécula de RNA 45S. Y cada una de estas moléculas de RNA 45S se procesan en dos moléculas a su vez de RNA. Hay un corte en el RNA y se genera una molécula 18S y una molécula 28S. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que los genes para RNAs están presentes en múltiples copias en eucariotas, ¿sí? La presencia de múltiples copias en eucariotas tiene su razón de ser, pero la explicaré en un vídeo posterior. Esto tiene mucho sentido cuando analizamos, ¿sí?, algunos temas en concreto de ecología microbiana, pero preferiría no dar este salto y mantenernos simplemente en el marco de la transcripción. Bien, les insisto, sí, que a partir de estos grandes clústeres de repeticiones en tándem, conjuntos de repeticiones en tándem, se constituyen dos tipos de moléculas de RNA, tanto 18S como 28S. Bien, estas moléculas de RNA posteriormente se van a unir a proteínas ribosomales, ¿sí? Y la conjunción de proteínas ribosomales junto con RNA ribosomal finalmente deriva en la producción de un término que aquí es un poquito extraño, ¿sí?, un poquito largo, que son complejos ribonucleoproteicos, que también se conocen, lo verán en los libros, con el nombre de ribosomas. ¿De acuerdo? Bien. Otro elemento interesante, ¿sí? Dice que el RNA ribosomal, sí, se constituye en el nucleolo. El nucleolo, aunque se ve en la parte de biología celular, simplemente les aclaro que es una parte al interior del núcleo de la célula eucariota que se ve de forma más densa a la luz del microscopio electrónico de transmisión, ¿sí?
En el nucleolo no solo se producen RNAs ribosomales, también se producen RNAs nucleolares, ¿sí? Y otros RNAs de pequeño tamaño que tienen actividad reguladora, pero que si me da tiempo veré en un vídeo posterior. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir adicionalmente? Pues en primer lugar tenemos que abordar el tema de los promotores, sí. ¿Qué podríamos decir de los promotores? Que debían tener, en principio, determinadas regiones ricas en AT, porque las regiones ricas en AT tienen menor densidad de puentes de hidrógeno por unidad de longitud. Por consiguiente, a priori, son más fácilmente desnaturalizables y, por lo tanto, es un elemento que facilita que se constituya la burbuja de transcripción. Para el caso particular de los promotores que están asociados a la regulación de la expresión de RNA ribosomal, ¿sí? Resulta que en este caso, ¿sí? No todos los promotores tienen estas características de AT. Para el caso particular de los genes del promotor que regula la síntesis de ribosómico, sí tiene muchos pares GC. Esto es una característica que define los promotores de este tipo de genes. ¿De acuerdo? Bueno, es interesante. Vamos a ver algo más ahora sobre aquellos factores de transcripción que están presentes en los procesos, ¿sí? Para que se puedan producir los RNAs ribosómicos correspondientes. Bien. En este promotor decimos que hay dos regiones ricas en GC, en el núcleo del promotor, ¿sí? Voy a ir una diapositiva hacia adelante y me regreso al texto para que vean. Bien. Hay dos regiones ricas en GC, ¿sí? Estas regiones ricas en GC sean el blanco para que se unan estas dos proteínas que se denominan VF1, simplemente del inglés Upstream Binding Factor 1 o región de unión, ¿sí? Upstream. Upstream es porque están en el lugar upstream, es aguas arriba, ¿de acuerdo? Son las regiones VF1. Fíjense, posteriormente, una vez que VF1 se ha unido, hay otra proteína que se une selectivamente. Tenemos que hay parte de la región VF1 que es reconocida adicionalmente con otra parte del DNA por otra proteína que se denomina SL1, ¿sí? Y en las dos regiones ricas en GC tenemos unión de proteínas VF1, SL1 respectivamente. Ahora, hay otro elemento interesante, fíjense. Dentro de una VF1 hay una de las cuales tiene un dominio TBP. ¿Qué es un dominio TBP? TBP simplemente son las siglas de Tata Binding Protein, es decir, proteína de unión a caja Tata, ¿sí? Una de estas, SL1, ¿sí? Se une a la parte Tata del promotor, ¿sí? Y una vez que tenemos esta configuración, lógicamente aquí está simplificado. Evidentemente hay otro tipo de elementos que confluyen para que esto y esto interaccionen, pero en el esquema no lo estamos mostrando para evitar entrar en mayor complejidad. Bajo esta configuración, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya que se une a la caja Tata, esto posibilita que se una a la RNA polimerasa 2. Perdón, la RNA polimerasa 1, ¿sí? Y ya que tenemos la RNA polimerasa 1, entonces se puede producir la transcripción de los genes ribosómicos, ¿sí? Por lo tanto, dos regiones ricas en GC se unen las proteínas VF1, posteriormente las SL1, y una de estas SL1 tiene un dominio TBP, ¿de acuerdo? No me voy a meter en el proceso de terminación, porque simplemente quiero decir de forma genérica que la transcripción, tanto para ribosómicos como transferentes y también para mensajeros, involucra la presencia de factores de transcripción asociados a terminación, pero no tengo tiempo en el curso como para profundizar en este sentido. Quizá más adelante, en el curso de Biología Molecular Avanzada, podremos pormenorizar algún detalle de este tipo. Bien, simplemente me dedico a ver la iniciación. La elongación simplemente vamos a tratarla como una burbuja de transcripción, ¿sí?
Les pondré un enlace en el vídeo para que puedan verlo de forma dinámica. Y finalmente la terminación. La terminación, como pueden imaginar, tiene que ver con la disociación de la RNA polimerasa, del DNA doble hebra y de la RNA de cadena sencilla de reciente constitución. Bien, esto es de forma genérica para cualquier evento de transcripción. Lo que vemos ahora, ¿sí?, es la transcripción ya no para RNAs ribosómicos, sino para RNAs de transferencia, ¿sí? Les recuerdo, la RNA polimerasa, cuya función es generar moléculas de RNA que finalmente derivarán en RNA de transferencia, es la RNA polimerasa 3. Y adicionalmente, sí, no solo está involucrada en la producción de RNAs de transferencia, sino en unas pequeñas moléculas de RNA ribosómico. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos decir en cuanto al proceso de iniciación? Bueno, dice que la transcripción de estos genes requiere de la unión de dos proteínas conocidas como TF3A y TF3T. Acuérdense, factor de transcripción 3A y factor de transcripción 3T, que tienen puntos de reconocimiento, 50 pares de bases. Fíjense qué cosa tan interesante. Downstream, es decir, aguas abajo. Uno podría pensar que como está más allá del +1 en transcripción, dice, bueno, pero son zonas reguladoras que están en la zona que se transcribe. Efectivamente, pero acuérdense que hay regiones 5' y 3' no traducibles, ¿sí? Estas regiones 5' y 3' no traducibles, ¿sí?, albergan el lugar para zonas de reconocimiento. En este caso tenemos las proteínas TF3T o TF3A, respectivamente, que son entre 50 pares de bases aguas abajo o downstream del +1. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que tenemos unido estos factores de transcripción, entonces hay otro factor de transcripción, ¿sí? Este escenario posibilita que TF3B se une a la región en torno al +1, que es la situación que tenemos aquí, ¿sí? ¿Y qué podemos decir en referencia a TF3B? Que parte de TF3B contiene un dominio TBP, otro dominio de unión a caja TATA, ¿sí? Nuevamente, una vez que tenemos posicionado TF3B estas proteínas, entonces se une la polimerasa 3. Y una vez que se une la polimerasa 3, entonces se produce la siguiente fase de la transcripción, que sería la elongación. ¿De acuerdo? La elongación. Bien. En esta diapositiva, el detalle que quería mostrarles simplemente es una representación muy gráfica de la cantidad de proteínas que intervienen en la síntesis de RNAs de transferencia, en este caso en levaduras, ¿sí? Como se pueden imaginar, no me puedo dedicar a ver cómo es el proceso secuencial de unión de cada uno de estos polipéptidos para constituir todo este aparato transcripcional. Pero creo que es interesante porque les da una idea de la cantidad de elementos que están presentes a efectos de que se produzcan de forma eficiente estos procesos transcripcionales. ¿Sí? Bien. Hasta aquí dejamos la primera parte del proceso de transcripción en eucariotas, solo lo referente a RNA polimerasa 1 y RNA polimerasa 3. En el siguiente vídeo abordaré la transcripción en eucariotas, pero enfocándome a aquella RNA polimerasa que tiene como función transcribir los genes que codifican la información para producir proteínas.